Muy buenos días, amada iglesia. Hoy, como iglesia, vamos a iniciar una serie de temas relacionados con este gran personaje bíblico, el padre de la fe, Abraham. Y hoy queremos hablar justamente de su llamamiento. Para ello, quisiera que podamos leer el pasaje de esta mañana, Génesis capítulo 12, versos 1 al 9. Por favor, acompáñenme en la lectura de este hermoso pasaje. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Neguev. Vamos a orar. Permítanme unas palabras de oración. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos das el inmenso privilegio de adorarte en este primer día del año 2023. Y Señor, en esta mañana, que tu palabra pueda ser refrigerio a nuestras vidas, a nuestras almas. Queremos, Señor, que tú nos hables al corazón, nos animes, nos alientes, nos muestres el camino a seguir, la ruta que tú quieres que sigamos durante todo este 2023. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Decíamos que hoy vamos a hablar del llamamiento de Abraham que hemos leído en esta porción del Génesis. Y hablar de Abraham es hablar de un extraordinario personaje bíblico, cuya vida está llena de incidentes parecidos a los de hoy en día. Él experimenta cosas que como cualquiera de nosotros podría experimentar, y él las experimentó en su andar durante su vida. La grandeza que llegó a alcanzar este maravilloso patriarca fue construida poco a poco, y poco a poco en el rigor de una vida dura, como lo era en aquel entonces la vida. Y quizás como la de quienes no solo buscan el éxito económico, sino que buscan trascender lo temporal y material para lograr finalmente una significación espiritual y eterna. Abraham era un hombre especial, sin duda alguna. Y Abraham era un hombre, como dice el relato, de 75 años cuando Dios lo llamó. O sea, él no era un joven, él era ya un hombre grande. Tenía 75 años y estaba casado con su esposa Sara o Sarai en ese momento, y había logrado lo que se podía llamar una sólida posición socioeconómica. Abraham tenía posesiones, riqueza, tenía siervos, tenía ganado, tenía muchas cosas que hoy en día
una persona podría anhelar y buscar como una estabilidad socioeconómica. Sin embargo, encontramos que acepta a los 75 años un nuevo y exigente desafío en el que se involucra por los siguientes 90 y 100 años restantes de su vida. Interesante es esto. Ahora, la gran pregunta para Abraham es, ¿qué lo motivó? Si nosotros pudiéramos entrevistarlo a Abraham hoy, le preguntaríamos, ¿qué lo motivó a emprender este nuevo camino? ¿Qué fue lo que lo atrajo de tal manera que dejando todo lo que ya había logrado, se enrumba hacia nuevas metas desafiantes como fueron? Se enrumba a nuevas metas y desafiantes objetivos que Dios le plantea. Y esa sería una pregunta que podríamos hacerle a Abraham. ¿Qué lo motivó? Bueno, veamos a continuación qué nos enseña la Biblia acerca del llamamiento de Abraham y de su trascendencia para su vida, como también para la vida de nosotros hoy en día. Porque Abraham nos deja una tremenda enseñanza de vida y que debemos mirarla porque ahí vamos a encontrar un derrotero que nosotros podríamos seguir también en nuestro caminar con el Señor. En primer lugar, vamos a hablar de las demandas de Dios al llamar a Abraham. Es interesante porque cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía una vida sólida, una vida estable, tenía comodidades, tenía, como lo hemos comentado hace un instante. Y Dios en este llamado, en este llamado que le hace, le plantea demandas muy, muy concretas. Una de ellas, Dios pide a Abraham un cambio de fundamento en la vida. Dios le dice o le pide a Abraham un cambio de fundamento en su vida. Hasta este entonces, Abraham había fundamentado su vida en los logros que había tenido, en su estabilidad económica, en su buena familia, en lo que había alcanzado al ser un hombre íntegro, trabajador, un hombre con ideales. Pero ahora Dios le llama a un cambio de vida, a un cambio de fundamento en la vida. Porque yo creo que esto es importante. La vida de Abraham estaba fundamentada sobre lo que él había construido. Pero ahora Dios le pide un cambio de fundamento en la vida. Y miren cómo se lo plantea. Dice allí, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay 4 detalles interesantes. Primero le dice, deja tu tierra. Hermanos queridos, el apego a la tierra no es solo natural, sino muy fuerte. En el ser humano el apego a la tierra es algo que pega fuerte, que genera mucha emotividad. En la tierra donde nacemos están nuestras raíces. Allí somos criados, allí crecemos y allí se apega nuestro corazón. Por eso es que cuando una persona deja su tierra, sufre, ¿no? Extraña su comida, extraña su música, extraña su cultura, extraña muchas cosas. La tierra llega a ser nuestro hábitat, el lugar que nos acepta y el cual aceptamos, el lugar donde nos sentimos como pez en el agua, el lugar que nos conoce y conocemos. Nuestra tierra es el lugar donde nos movemos como en lo propio y conocido. Ahí basta con recordar la canción de Gloria Estefan, ¿no? Cuando habla de la tierra, ¿no? De la tierra de la cual venimos. Y la demanda de salir de su tierra tiene que haber sido dura, muy dura para Abraham. Pues era dejar su terruño,
era dejar su barrio, su estabilidad. A esta altura de su vida, su tierra era más que el lugar de nacimiento para Abraham. También era fuente de provisión para él y los suyos. Él ya había logrado estabilidad, había logrado muchas cosas. Con este precepto que Dios le pone, se le probaba a Abraham si podía dejarlo todo voluntariamente. ¿Con qué objetivo? De seguir a Dios. Un Dios que él no conocía. Un Dios que se le revela en ese momento. Y entonces Dios se acerca a Abraham. Y entonces le dice, sígueme, sal de tu tierra, deja tu tierra. Ahora, ¿por qué le dice esto? Porque la tierra de Abraham se había vuelto idólatra. Y vamos a hablar un poquito más de eso luego. Entonces, la primer demanda a ese cambio de fundamento en la vida es deja tu tierra. La tierra te da estabilidad, te da soporte, te da seguridad. Bueno, deja tu tierra. Tremendo. Segundo, le dice, deja tu parentela. Aquí la cosa se va agudizando, es como que va entrando en un embudo. Abraham también debía dejar su parentela. Todos aquellos recuerdos vividos desde la niñez. Ayer estábamos en la reunión de fin de año en casa de mi suegro y siempre los recuerdos vienen. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas y cosas? Es que esa es la parentela. Es lo que uno recuerda de cuando uno creció con los hermanos, los tíos, los primos. La parentela es muy importante. Y entonces, todos aquellos recuerdos vividos desde la niñez y la juventud, sin duda, los parientes, los que nos hacen tener recuerdos inolvidables y nos dan una identidad familiar. Si bien la demanda anterior de dejar la tierra fue dura, esto lo era más. Esto lo era más. Pues dejar a los seres queridos, a quienes hemos estado unidos por toda la vida, es particularmente difícil. Por eso es que cuando alguien va a los aeropuertos y ve a alguien que se va tomando un nuevo rumbo y se va fuera del país, sin saber cuándo vendrá, se generan las lágrimas, se genera el lamento, la tristeza, porque dejar la parentela, ya no solo estás dejando la tierra donde naciste, estás dejando el vínculo, la parentela, el estar cerca. Pero además Dios le dice, deja la casa de tu padre. Abraham debía dejar la casa paterna. Abraham vivía en Harán y vivía con Taré, su padre. Y debía dejar de estar bajo el paraguas de sus padres. ¿Para qué? Para ponerse bajo el abrigo exclusivo de Dios y de su gracia. Por eso es que Dios le exige en este llamado a Abraham a un cambio de fundamento en la vida. Abraham había fundamentado su vida en su familia, su parentela, la casa de sus padres, su formación. Y Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tus padres y ponte bajo el abrigo exclusivo mío y de mi gracia. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Esto no era nada fácil para alguien que había sido criado en el contexto de la unidad familiar, de la unidad patriarcal, de la unidad como, como, como una unidad muy, muy sólida que era en ese entonces muy común. A diferencia de nuestros tiempos modernos, ¿no? Donde la familia está muy desintegrada. Pero en el tiempo de Abraham esto era muy fuerte. Pero podríamos preguntar, ¿por qué debía ser así?
¿Por qué Dios le exige a Abraham un cambio de fundamento en la vida? La razón era porque Abraham debía necesariamente hacer un cambio en el fundamento de su vida. La razón era esa, para que Abraham tuviera una estrecha relación con Dios, una correcta relación con Dios, que lo llevara a cumplir el propósito por el cual Dios lo estaba llamando, era que tenía que hacer un cambio en el fundamento de su vida. Antes todo giraba alrededor de su familia, su tierra y la casa de su padre. Ahora Dios le dice que todo debía girar en torno a Dios, sus planes, propósito y santidad. Ojo, también incluía la santidad de Dios. Y decíamos hace un instante que su país se había vuelto idólatra y por ende su parentela y la casa de su padre eran una constante tentación para él. Porque Dios llamaba a Abraham a algo profundamente significativo, específico, y le dice, para lo que yo te llamo, tienes que dejar tu tierra, tu parentela y la casa de tus padres. La influencia de ese tiempo y del mundo circundante eran nocivos para la vida de Abraham y para los planes de Dios. Y entonces no podía seguir allí sin el peligro de que se contaminara. Interesante es esto. Por tanto, le dice, vete, vete, vete a toda velocidad, escapa por tu vida, no mires atrás. Y es interesante notar que cuando Dios nos llama a ser sus hijos por medio de la salvación en Cristo, nos pide exactamente lo mismo. Nos pide que salgamos de en medio de aquello que nos puede contaminar y nos pide un cambio de fundamento en la vida. Es por eso que cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, podría suceder que tu relación con tu tierra, tu entorno, tu parentela y la casa de tus padres se convierta en algo difícil y a veces hostil, por ser tú ahora un hijo de Dios. Y posiblemente te ha pasado. Si tu entorno no es creyente, si tu parentela no lo es, tus amigos, el lugar donde tú vives, vas a ser víctima de la hostilidad. Y esto es lo que le está planteando Dios a Abraham y nos plantea también a nosotros. Cuando nos hacemos hijos de Dios, escúchame mi hermano querido, nada puede competir en nuestro amor con Dios. Nada. Y hemos leído un pasaje en Mateo muy interesante, hoy, capítulo 10. Y Jesús pone el dedo en la llaga cuando somos creyentes, ¿no? Él dice allí en el 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esto parece contradictorio, ¿no? No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Uno puede pensar, o sea, Dios, el Señor Jesús fue un divisionista. No fue eso. Lo que pasa es que las demandas del reino de los cielos pueden producir estas cosas. ¿No le ha pasado que a veces tu fe puede ser cuestionada por tu entorno no cristiano? ¿No ha sucedido que a veces tu familia puede entrar en confrontación contigo porque tú ahora eres de Cristo? Y entonces dice que puede haber disensión y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Qué cosa tan dura! Y Jesús está hablando de sí mismo, porque ustedes saben que Jesús, su propia familia no lo aceptaba, lo creían un loco, sus propios hermanos, ¿no?
El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no toma su cruz. Y Jesús pone de manifiesto algo que Dios ya desde los inicios de sus planes de redención le está planteando a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres. Y entonces cuando nos hacemos hijos de Dios, nada puede competir en nuestro amor con Dios. Ni nuestros afectos naturales, nuestra parentela y ni siquiera nuestros padres. Ahora, uno puede pensar, ¿y por qué? Porque Dios desea nuestro corazón exclusivamente para Él. Y entonces, ante esta demanda, Dios le continúa diciendo a Abraham, dice, y ve a la tierra que te mostraré. Cuarta demanda. Con este precepto se le probaba respecto a si podía confiar en Dios más allá de lo que pudieran ver sus ojos. Pues debía dejar su propio país para ir a una tierra que Dios le mostraría, que ni siquiera le dice que yo te daré. No le dice a una tierra que yo te daré, no, que yo te voy a mostrar, donde probablemente vas a ser un peregrino. No le dice qué tierra era, ni qué tipo de tierra, sino que debía seguir a Dios con una fe implícita y debía recibir la palabra de Dios tal cual, en lo general, sin especificaciones precisas. Era decirle, Señor, voy a confiar en ti. O sea, Dios le dice, tienes que confiar en mí. Y entonces encontramos aquí un detalle muy interesante. No había ninguna seguridad para Abraham que saldría perdiendo al dejar su país por seguir a Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero lo que Dios le está exigiendo a Abraham es, confía en mí. Y hermanos queridos, escúchenme algo. Cuando tratamos con Dios, quienes tratan con Dios, deben tratar con confianza. Quienes tratan con Dios deben tratar a Dios con confianza. Debemos renunciar a las cosas que se ven por las cosas que no se ven. Y ese es un mensaje a través de toda la Biblia, ¿no? Que el justo por la fe vivirá. Dios estaba enseñándole así a vivir a Abraham en continua dependencia de su dirección y con la mirada siempre puesta en él. Eso es lo que está enseñando. Pero ahí vemos las demandas, nada fáciles, por cierto. Pero estas demandas que básicamente se concentran en un cambio en el fundamento en la vida de Abraham, tienen como resultado promesas tremendas, ¿no? La promesa de Dios para Abraham, ¿no? 2 y 3 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haré de ti una grande nación. Hacer una gran nación cayó de maravilla, Abraham. Pues a pesar de la vida larga que él ya había tenido, aún no habían llegado los hijos al hogar. Ustedes saben, su esposa Sara era estéril, por lo que los ansiados hijos se hicieron imposibles. Y ahora Dios le está ofreciendo justamente lo que él necesitaba. Haré de ti una gran nación. ¿Cómo podía hacer eso? Solamente a través de un descendiente. Y esta promesa era una gran prueba para la fe de Abraham, pues su esposa
era estéril, como hemos dicho, de modo que si creía debía ser contra esperanza, porque al ser su esposa estéril, no había esperanza, o sea, su fe era contra esperanza y su fe debía basarse únicamente y puramente en el poder que puede levantar hijos a Abraham, aún de las piedras. Y entonces recién hacerlo una nación grande. Miren, primera promesa interesante. Te bendeciré, le dice. Dios estaba presto a darle no solo cosas materiales, sino también las otras cosas necesarias para su vida y su familia. La bendición ofrecida a Abraham era plena y total. Esta bendición cubría sus necesidades materiales y espirituales. Pero no solamente le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Al abandonar su país, Abraham perdió su nombre en él. Y Dios le dice, mira, no te preocupes por eso, Abraham, sino confía en mí y te daré un nombre mayor que el que jamás podrías haber tenido en aquel lugar de donde tú saliste. Este engrandecimiento de su nombre tenía que ver entonces con la provisión de valores morales y espirituales sólidos y firmes que le permitieran ser un hombre íntegro, un hombre recto, de tal manera que su vida, hermanos queridos, en palabra y obra fuera confiable. Engrandeceré tu nombre. Este ofrecimiento le permitiría llenar el vacío de su corazón y tener una vida con sentido. Engrandeceré tu nombre. Y dice, serás bendición. Esta parte de la promesa es sumamente agradable, pues implicaba convertir la vida de Abraham en una fuente de bendición. Ser bendición y no maldición, hermanos queridos, es el más caro anhelo de todos, ¿no? ¿Cuántas veces como padres, a pesar que amamos a nuestros hijos, no los bendecimos? A veces los maldecimos, los maltratamos. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, serás bendición. Y esta promesa cambiaría las cosas para Abraham. Ahora él podría ser bendición con su vida y desde su corazón. Algo extraordinario, es una vida que bendice desde un corazón transformado por Dios. Hermanos queridos, y si usted ha experimentado esto, es una maravilla. Que cuando Dios cambia el corazón, uno empieza a bendecir su entorno, a su esposa, a sus hijos, a sus conocidos, a su familia. Esa es la bendición del Dios cuando viene a la vida del ser humano. Nos hace de bendición, pues no solo bendice en el momento, sino que bendice nuestra vida porque ésta trasciende para bien de otros. Eso es el lograr del Señor. Y trasciende no solamente en el tiempo presente, sino más allá de su tiempo y de las circunstancias. Y este fue el caso de Abraham, que bendijo a las familias de la tierra. Pero dice algo más. No solo te bendeciré, sino que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y esto era protección para Abraham. Ya no tendría que andar asustado ni ansioso. Ahora Dios sería su protector. Qué cosa tan tremenda. Y entonces Dios cuidaría sus frentes de batalla, sus flancos y sus espaldas. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano? Cuando nosotros venimos al Señor y Él nos llama a ser sus hijos, como lo estaba haciendo y lo hizo con Abraham, Dios se convierte en nuestro protector. Y esta promesa fue un alivio para Abraham, como lo será para todo aquel que confíe su vida al Señor, con todas nuestras flaquezas y limitaciones. Cuando confiamos nuestra vida al maravilloso Dios de Abraham, a Jehová Dios. Y finalmente, ¿no? Tremenda promesa para Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Esta era la promesa que coronaba todas las demás, pues apunta al Mesías, ¿no? Apunta a Jesucristo, porque a través de la simiente de Abraham llegaría el Mesías, el Salvador del mundo, en quien todas las promesas en Cristo son sí y amén. Esta era la más grande de las promesas que Abraham pudo recibir. Pero antes de terminar, quisiera que prestemos atención a dos aspectos interesantísimos de todo narración y historia en la vida de Abraham. Hemos hablado de las demandas del llamado, hemos hablado de las promesas que traen, pero hablemos de la obediencia de Abraham. Abraham obedece a la voz de Dios. ¿Y su obediencia cómo fue? Sin cuestionamientos, sin titubeos. Y dice, y se fue Abraham. Y Abraham no fue rebelde a la visión celestial, sino que hizo como se le mandó, no consultando con carne y sangre, como va a decir más adelante Gálatas, hablando de Pablo, ¿no? De su propia experiencia. Abraham tampoco consultó con la familia, no consultó con la esposa, simplemente dijo, Señor, ahí vamos. Su obediencia fue rápida y sin demora, sumisa y sin disputa, sin cuestionamientos. Ahora, salió sin saber a dónde iba. Pero como dice Hebreos 11:8, salió sin saber a dónde iba, pero sabiendo a quién seguía y bajo la dirección de quién iba. Miren, hermanos, esto es muy importante. Tener claro a quién seguimos y bajo la dirección de quién estamos. ¿Usted sabe a quién sigue? ¿Estás seguro de bajo la dirección de quién estás? Si estás seguro de que es el Dios que todo lo mueve, todo lo controla, el soberano Dios, tu vida puede estar tranquila. Y esto nos habla de la actitud que tuvo Abraham para con Dios, una actitud de completa y total obediencia. Cuando Abraham salió de Harán, hermanos queridos, tenía 75 años. Una edad en que prefería tal vez tener descanso y asentamiento y ya disfrutar de lo logrado en la vida como cualquiera lo pudiera pensar. No, yo ya 75 años, yo estoy para disfrutar, yo ya no estoy para hacer cosas nuevas. Pero si Dios quiere que vuelva a empezar, lo dijo Abraham, todo ahora en su vejez, Él está dispuesto. ¿Qué te parece? Si Dios quiere que vuelva a empezar todo de nuevo, Él está dispuesto. Y aquí tenemos, hermanos queridos, un ejemplo de un anciano converso a Dios y obediente sin excusas ni prejuicios. ¿Y sabes qué? Quiero ser muy honesto contigo. Cuando yo estudiaba esto y descubría estas cosas de Abraham, decía, Señor, uno a veces dice, no, uno ya tiene ya, los años han pasado y lo que nos queda de tiempo para desafíos nuevos de Dios ya no es para mí. Pero Abraham nos dice lo contrario. Abraham acepta un desafío gigante, hermanos, porque se pone en las manos de Dios. ¿Y esto de qué habla? Confianza. La obediencia es el resultado de nuestra confianza en Dios. Y Abraham sale rumbo a la tierra prometida. Y aquí podemos identificar sus actos de obediencia. Los actos de obediencia como evidencia de su confianza en Dios. Abraham, miren lo que hace Abraham. Abraham lleva consigo a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, todos los bienes que había ganado y aún las personas que había adquirido en Harán. Se lleva todo. Es decir, Abraham no deja nada como para no tener ninguna excusa para volver atrás. ¿Se dio cuenta de eso? Agarra sus chivas, agarra sus propiedades, agarra su gente, agarra su esposo, su familia y se va. Señor, nos vamos y no hay vuelta atrás. Y me hizo acordar esa canción que solemos cantar, ese corito, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.
Y esto que hace Abraham es la evidencia, porque Abraham podía haber dicho, bueno, voy a salir, voy a dejar mis ganados, dejo a mis siervos, por si las cosas no van bien, bueno, regreso. No, Abraham sale con todo. No hay vuelta atrás. Estos actos claros de obediencia son los que dan a conocer la confianza de Abraham en Dios. Él decide seguir a Dios a todo cuesto y no mirar atrás. Y hermanos, esto nos deja una pregunta que yo quiero dejar contigo. Una pregunta importante. ¿Qué actos de obediencia se evidencian en tu vida de fe cada día? ¿Qué actos de obediencia se evidencian en mi vida de fe cada día? Los actos de obediencia son aquellas cosas que hacemos que demuestran que estamos dispuestos a jugárnoslas por Dios. Esos son actos de obediencia. A jugárnoslas por Dios, por su palabra, por su reino. Son aquellas acciones concretas que demuestran nuestro compromiso con Dios. Y yo me hacía una pregunta. ¿Puedo identificar claramente estos actos de obediencia? ¿O me son un tanto nebulosos en mi vida? ¿Puedes identificarlos? ¿O te son nebulosos? Y finalmente, Abraham adora a Dios. Y miren lo que hace, ¿no? Abraham hace un altar. En cuanto Abraham hubo llegado a Canaán, aunque no era sino un extranjero y peregrino allí, sin embargo, estableció y mantuvo la adoración a Dios en su vida y en medio de su familia. Eso es muy interesante. Dice ahí, interesante, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Abraham estableció y mantuvo la adoración a Dios en su vida y en medio de su familia. Ese acto de hacer un altar estaba dando a conocer eso. Y donde él tenía una tienda, Dios tenía un altar. Un altar santificado a la oración y a la adoración. Es interesante la actitud de Abraham, un hombre que entendió que su vida era para adorar a Dios en todo momento. Miren, hermanos, nosotros hemos tenido el privilegio de ser llamados por Dios como lo fue Abraham. ¿Cómo es tu vida de adoración? Ya hemos hablado de la vida de obediencia, cómo deben ser nuestros actos de obediencia y cómo deberían mostrarse y cómo es nuestra vida de adoración. Hoy estamos aquí, primer día del año, adorando a Dios. Pero ¿cómo es tu vida de adoración durante la semana? En medio de tu hogar, tu familia. ¿Pueden ellos ver que eres un adorador? Y finalmente, ¿qué hace más Abraham? Invoca a Dios. Dice el verso 8, luego pasó de allí al monte al oriente y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y edificó allí altar a Jehová. Miren, otra vez, se muda y edifica altar, su adoración, donde quiera que llegaba. Pero dice luego, e invocó el nombre de Jehová. Abraham invoca a Dios, era consciente del deber natural de buscar a Dios e invocar su nombre. Algo natural, él necesitaba tener dependencia de Dios. Hermano querido, Abraham nos deja un tremendo ejemplo de dependencia de Dios. Abraham predicaba con sus actos respecto al nombre del Señor y de la importancia de depender de Él. Cada día. Y esto así lo instruía a su familia que estaba con él y a sus prójimos de la urgente necesidad de hacerlo cada día. Tremendo, ¿no? Y acá nos deja otra pregunta. ¿Invoco el nombre de Dios cada día como evidencia de mi dependencia de Él?
O a veces vivimos a expensas de nuestros propios recursos limitados y autosuficientes. Sí, hermanos, acá hay tremenda enseñanza en la vida de Abraham. Y hoy el Señor nos hace un llamado a salir de nuestra tierra, nuestra parentela, para poder seguir sin impedimentos ni obstáculos. O sea, sacudirnos de aquello que nos puede estar frenando nuestra comunión con Dios. Él quiere darnos una vida de bendiciones y muestras de su gran amor y propósito para nuestras vidas. Hermano querido, estamos empezando un nuevo año. Tal vez el Señor quiere que te sacudas de aquellas cosas que te están impidiendo cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida durante este año. ¿Estás dispuesto a responder a este llamado que Él te hace en esta mañana y empezar un nuevo año así? ¿Estás dispuesto a serle obediente, así como lo hizo Abraham, sin titubeos ni excusas? ¿Qué actos de obediencia estás dispuesto a mostrar como evidencia de tu compromiso con Dios durante este año 2023? ¿Qué actos de obediencia? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para así agradarle al Señor en tu diario vivir? Quizás algún temor, algún recuerdo del pasado, alguna adicción, alguna desconfianza. Quizás el Señor está esperando que te abandones totalmente en sus manos y dejes de lado toda autosuficiencia. Abraham nos muestra, sin duda, hermanos queridos, un tremendo desafío de lo que es confiar y vivir una vida comprometidamente, dependiendo exclusivamente de Dios y adorándole cada día. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a una vida así. Pero, ¿qué decisiones debes tomar para lograrlo? Eso lo sabes tú y lo sé yo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Desafiante, sin duda. Gracias por la vida de tu siervo Abraham. Y ahora, Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, desafiándonos, y sea tu Espíritu Santo aplicando esta palabra a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Escudriña nuestros corazones, examínanos, de tal manera que podamos responder a la voz tuya y empezar este nuevo año cambiando el fundamento sobre el cual estamos edificando nuestra vida, apropiándonos de tus promesas, que son sí y amén, mostrando actos de obediencia concretos y demostrando que eres el objeto de nuestra adoración y de nuestra dependencia cada día. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.